Gloria a nuestro Señor Cristo Jesús. El día de hoy tengo otro sueño que quiero compartirles. Este sueño fue el 10 de julio del 2025. Y en este sueño se me mostró los grandes búnkers que están levantando la élite para los terribles tiempos finales que están por correr. En este caso yo estaba mirando una enorme cueva y veía que esta cueva entraba nieve, es decir, estaba en algún lugar montañoso o en algún lugar nevado. Cuando yo estoy avanzando más en esta cueva me doy cuenta que no era una cueva, era un enorme búnker. Yo veía que tenía un enorme techo, había tanto muebles y diferentes pasillos, algunos más elegantes que otros y otros más prácticos. Lo primero que termino encontrándome es un gran laboratorio, donde veía una fila en la cual estaba siendo examinada por médicos. Esta fila estaba compuesta por un grupo muy selecto, hombres extremadamente musculosos, fornidos, básicamente atletas o fisicoculturistas. Y estos médicos estaban examinando a estos atletas. Yo podía percibir que estos varones querían ser aceptados en este búnker, ya que si contaban con todos los elementos o restricciones para así ser aprobados, ellos podrían ser parte de este búnker. No sé si al final estos varones eran usados con propósitos genéticos o tal vez los usaban para trabajos duros o como fuerza militar o protectora o etcétera, etcétera. Lo único que sé es que hacían una gran evaluación sobre los genes de estos varones. Era como si querían llenar el búnker con la mejor cantidad de gente posible. Los médicos, eso sí, eran normales, no eran fisicoculturistas ni atletas, eran varones simplemente comunes y corrientes. Y en ese instante toda mi atención a estos fisicoculturistas desaparece, porque termino escuchando los gritos de un niño. En ese momento veo que un niño está siendo atacado por un montón de cuervos. Estos cuervos eran más grandes de lo normal, tal vez el doble de grandes, y eran tremendamente feos. Y este niño empezaba a ser picoteado por varios de estos cuervos. Yo corro para intentar ayudar a este niño, pero percato que nadie intenta asistir a este pequeño. El niño termina gritando aún más, y en su desesperación ve que hay un hueco, y termina metiéndose en este huequito, un pequeño tunelito. El hueco era demasiado pequeño para mí. En ese momento yo veo en mis manos que tengo una especie de lámpara y en ese momento intento enfocar la luz en alguno de los cuervos y cuando la exposición de la luz pasan varios segundos donde el cuervo termina siendo iluminado, este cuervo desaparece, se vuelve cenizas y yo hago todo el esfuerzo en enfocar la luz en cuervo por cuervo, ya que la luz no era tan grande y aunque lograba eliminar varios cuervos, desafortunadamente no lo hacía lo suficientemente rápido y en ese momento los cuervos, viendo que el niño se había metido en ese tunelito, terminan también metiéndose ellos también. Y por cada cuervo que yo eliminaba, uno o dos más terminaban entrando a ese tunelito. Y yo solamente podía escuchar con impotencia cómo los gritos de niño empezaban a aumentar más y más. Pero al final terminan entrando tantos cuervos a este túnel que terminan acabando con la vida de este niño. Yo en ese momento, cuando dejo de escuchar los gritos del niño, escucho la voz de una señora que tengo a mi lado. Yo nunca me percaté de su presencia, pero esta señora simplemente me dice, murió de 13 piquetes. Tiempo después ya pude comprender a qué tipo de piquetes se estaba refiriendo la señora, que terriblemente también estos búnkers no solamente están siendo para ser habitados por las élites y por personas que cumplan con la genética que quiere la élite, sino que también estos búnkers son lugares para experimentar con las personas. Y desafortunadamente muchos piquetes que van a venir a este mundo van a afectar especialmente a los más pequeños. Puede que los primeros no le hagan daño a un pequeño, pero va a llegar un punto en el cual tantos piquetes que vaya a recibir un pequeño va a terminar siendo fatal. Es por eso que todos tenemos que meternos mucho en oración para guardar a los más pequeñitos, ya que cosas terribles vienen a este mundo y el enemigo ataca con extrema crueldad a los más vulnerables. Pero hay de aquellos que se meten con los niños, como está escrito en la palabra, donde nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente en Mateo capítulo 18 versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Es decir, al final habrán terribles juicios contra aquellos perversos que se meten con los más vulnerables. Pero el sueño aún no concluye y termino moviéndome en este gran búnker. Yo veo que el búnker tiene también un comedor, un grupo de mesas en un área algo elegante y yo decido sentarme para comer en este lugar. Y percato que este lugar está bien aprovisionado, este búnker, porque termino viendo más pasillos. No muy lejos de este gran comedor había una especie de supermercado. No es que fuera un supermercado, más bien era como unas bodegas donde había de todo.
todo. Productos de higiene personal, comida, ropa, utensilios y quién sabe qué tantas cosas como podrías encontrar en cualquier otro supermercado. En particular vi que había mucha ropa y yo podía percibir que en este gran comedor que tenía el búnker, yo en teoría me sentí incómodo de estar en este lugar. Era como si yo no estuviera bien vestido para la ocasión y termino no participando en la comida de este lugar. Lo curioso es que en este sueño yo era otra persona más dentro del búnker, pero la gente yo percibía que me ignoraba. Sabían de mi presencia, pero era como si no la tomasen en cuenta. Y en ese momento, cuando estoy en ese gran comedor, cuando la gente ya empieza a llenarse para tomar un lugar y disfrutar de una gran cena, en ese momento yo siento en el espíritu que en la entrada del búnker, es decir, en la entrada de la cueva, había un varón misterioso. Este varón misterioso, yo sospecho que es nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento, este varón suelta una poderosa luz. Era como si fuera una luz hecha de fuego, parecida a la luz que yo emití con mi lámpara al eliminar los cuervos. Pero la luz que emitía este varón que estaba en la entrada del búnker era extremadamente más potente. Mi lucecita era nada comparada a la luz que emitía este hombre. Y esta luz termina entrando a la boca de este túnel. Y como si fuera una luz viva, una luz de fuego viva, termina zigzagueando y termina inundando con su resplandor cada esquina de este lugar. Y esta luz de fuego terminaba pulverizando o quemando o rostizando todo aquello que tocase, especialmente a los seres vivos. Sí destruían los aparatos o los muebles, especialmente causó muchos estragos en lo que era el inicio del túnel, pero esta luz estaba más enfocada hacia las personas y terminó quemando a todas las personas que estaban en este lugar. Previo, cuando ocurría todo esto, yo sentía en mi espíritu que me tenía que ocultar en algún lugar donde hubiese agua y yo me metí a los baños, pero no hubo ninguna otra persona que tomase esta precaución y terminé yo siendo la única persona que no fue liquidada dentro de este túnel o de este búnker. La interpretación de este sueño es bastante obvia, que los grandes y poderosos de este mundo tienen grandes búnkers, fortalezas subterráneas en las cuales los poderosos se están refugiando en estos momentos, confiando que su poder económico, militar y tecnológico los va a guardar de la ira del Cordero. Pero ingenuamente no se dan cuenta que estos grandes castillos debajo la tierra son nada ante el poderoso Señor Cristo Jesús, que sin importar dónde se van a esconder, la mano poderosa del Señor los va a alcanzar. Si leemos Apocalipsis, es más que obvio que las élites y los grandes gobernantes de este mundo saben perfectamente de la existencia de Dios. No ignoran en ningún instante que existe nuestro Señor Jesucristo y le tienen un gran terror. Por eso está prohibido decir el nombre de Cristo Jesús en sus reuniones secretas, porque para nosotros Jesucristo es salvación, nuestro rescatador, pero para los que trabajan para el mal significa su terrible fin. Y le tienen tanto miedo a nuestro Señor Jesucristo, y con muy buenas razones, porque ¿quién huirá de la ira del Cordero? Que también esto está profetizado, que está escrito en Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque grande día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie.